Hoy presentamos el juicio de amparo, fundamento legal. Adelante. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Los saludo con el agrado del mundo y en esta ocasión vamos al video resumen de la clase de hoy de manera presencial en cuanto a los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, ¿qué tienen que ver unos dispositivos jurídicos con otros? Pues muy sencillo. Recuerden que el artículo 25 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos o Pacto de San José Costa Rica o la Convención Interamericana de los Derechos Humanos establece que todo gobernado tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y eficaz para evitar abusos de autoridad y que todos los estados ratificantes y firmantes de este tratado internacional están obligados a adecuar su legislación interna de manera armónica con este Pacto de San José. Muy bien. Entonces, si este artículo 25 del Pacto de San José Costa Rica nos remite al recurso, es decir, a un medio de impugnación o de defensa contra actos de autoridad que sean ilegales o ilícitos e incluso delictivos, este medio de impugnación o de defensa denominado juicio de amparo tiene esa finalidad de modificar las resoluciones de las autoridades competentes. Recuerden, chicos, que en el juicio de amparo por una parte está el quejoso, quien es el que resiente este daño a sus derechos humanos o a su esfera jurídica. La autoridad responsable es el ente jurídico que forma parte del Estado y que ordena, ejecuta o trata de ejecutar dichos actos. Pero estos actos tienen que ir acorde al artículo 16 constitucional porque caso contrario sería ilegal o ilícito lo actuado y el gobernado tiene la potestad o la facultad de recurrir esas acciones por medio del amparo o cualquier otro medio de defensa o impugnación que se contemple en el código adjetivo o procesal según la materia de que se trate. Muy bien. Entonces, chicos, recuerden, el artículo 103 nos dice o se contempla que los tribunales federales se van a abocar al conocimiento y resolución de estas controversias constitucionales en la modalidad de amparo, que son los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de apelación, el pleno de circuito, la Suprema Corte de Justicia, la estructura que nos marca el artículo 94 de nuestra Constitución. Estos tribunales federales están encargados de resolver estas controversias. En el artículo 105 vimos las reglas generales para el juicio de amparo y para las controversias constitucionales propiamente dichas. ¿Quiénes están facultados para realizarlo? Recuerden que vimos que por una parte son los diputados, los senadores, los partidos políticos, el fiscal general de la República, con el caso que comentamos cuando se legisló para que personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio, y que la entonces Procuraduría General de la República interpuso esta controversia constitucional que a final de cuentas le dijeron que no era procedente. Muy bien. Ahí vienen las reglas generales, mientras que en el artículo 107 de la Constitución vienen los principios del amparo, vienen las partes en el juicio de amparo, que se busca con el amparo y que nos remite la legislación respectiva o la ley de amparo propiamente dicha. Recuerden, jóvenes, que en el juicio de amparo se contemplan los principios a saber, el principio de a petición de o a instancia de parte agraviada, a petición de parte agraviada o a instancia de parte agraviada. ¿Y quién es la parte agraviada? El quejoso. ¿Quién es? Como dijimos, la víctima. ¿Quién resiente o quién sufre estos actos de autoridad ilegales? Y que tiene la potestad o la facultad de recurrirlos mediante el juicio de amparo o el recurso contemplado en el artículo 25 del Pacto de San José. La autoridad responsable, como ya habíamos dicho, es el ente jurídico que ordena, ejecuta o trata de ejecutar los actos que está encomendado o que pretende modificar, crear derechos o extinguirlos, ¿no? Esa es la finalidad de los actos de autoridad. Recuerden, siempre deben de ir fundados y motivados este tipo de resoluciones de la autoridad. Y hablamos de autoridad en sentido amplio. Puede ser autoridad federal, estatal, local, municipal, que puede ser del Poder Judicial, que puede ser de índole administrativa o legislativa. Toda autoridad debe de fundar y motivar sus actos, chicos, eso nunca se les olvide. Muy bien. Entonces tenemos ya al quejoso, tenemos a la autoridad responsable y tenemos los supuestos en los que debe de operar el amparo, siempre y cuando se vulnere un derecho
que esté contemplado en una legislación o en un tratado internacional, que se resientan esos efectos jurídicos negativos y que el gobernado esté en aptitud de solicitar el amparo por sí o por su representante o apoderado legal. Eso es a grandes rasgos el juicio de amparo. Como les comenté en clase, todo esto lo van a profundizar en la materia de amparo ya en forma, mientras estamos viendo los preliminares y cómo esto se va a relacionar con el artículo 25 del Pacto de San José. Aunque en nuestra legislación, como ya habíamos dicho, ya se contemplaba este medio de defensa o de impugnación, con el artículo 25 y este pacto internacional se mejoró bastante. Tan es así que en el año 2011 sufrió una reforma de fondo, la ley de amparo, muy benéfica para el gobernado por el principio pro persona, y el año pasado, es decir, en el 2021, también se sufrió otra reforma de fondo para el juicio de amparo y que va perfeccionando la protección y tutela de los derechos humanos y sus garantías. Entonces recuerden, el amparo es un medio de control constitucional que tiene por objeto que se respeten los derechos humanos, se garantice el libre ejercicio de los mismos y que la autoridad se ciña a esta acción totalmente apegada a la norma. Entonces, jóvenes, no se les olvide, hay que estudiar el artículo 103, 105, 107 de la Constitución, hay que estudiar los principios generales de amparo. Ya vimos uno de ellos, que es el de a petición de parte agraviada o instancia de parte agraviada. Vimos también la fórmula de Otero, es decir, de Mariano Otero. El amparo únicamente va a proteger a aquella persona que lo inste o solicite, es decir, el quejoso, y únicamente se va a ceñir a ampararlos y protegerlos sin hacer una declaración sobre la inconstitucionalidad de la norma. Ese es el juicio de amparo. Entonces, jóvenes, no se les olvide la definición de amparo, la definición de quejoso, definición de autoridad responsable, los principios del amparo a instancia de parte agraviada o a petición de parte agraviada, la relatividad de las sentencias que va a proteger a aquellos que insten, la suplencia de la queja, tampoco se les olvide, esta figura jurídica que obliga al juzgador a analizar de oficio los conceptos de violación y subsanar los errores u omisiones que haya incurrido el quejoso. Recuerden que la suplencia de la queja se da en materia penal a favor del imputado o del acusado, en materia agraria a favor de los comuneros, en materia familiar a favor de los menores de edad por el interés superior del menor, y en materia del trabajo a favor del empleado, únicamente en esas ramas. Y esta figura jurídica denominada amparo o juicio de amparo, bueno, tutela, protege derechos humanos y garantiza el libre ejercicio, evita abusos de autoridad y obliga a las autoridades a que se ciñan a la norma jurídica. Muy bien, jóvenes, entonces hay que prepararnos para el examen. Ya estamos a unas semanitas, a una semana prácticamente de aplicarlo. Vamos a hacer la guía. Recuerden que la guía tiene un punto extra si se entrega a tiempo. Ya las personas que me entregaron sus trabajos se les van a tomar en cuenta para integrar su calificación. La calificación que saquen en el segundo parcial se las vamos a poner en el primero para beneficiarlos, es decir, principio pro homine o pro persona. Y culminaríamos el cuatrimestre con todo el éxito del mundo. Jóvenes, no me resta más que agradecerles su atención en esta clase, que hayan asistido todos y hayan participado. El próximo lunes es festivo, nos veremos hasta el próximo martes. Mañana, como saben, tengo audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el miércoles tengo audiencia en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por un empleado del Servicio del Estado. Bien, jóvenes. Pues mi etapa de profesor, como se los comenté, está a punto de concluir. Me dio mucho gusto estar con ustedes, colaborar en su desarrollo profesional. Les deseo lo mejor, jóvenes, no dejen su carrera. Les auguro mucho éxito y si estudian, se aplican, se los aseguro que van a ser muy buenos operadores jurídicos, muy buenos abogados o muy buenos servidores públicos. Nunca duden de sus capacidades. Jóvenes, les envío un abrazo fraterno, muchos saludos. Nos vemos entonces el próximo martesito y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Gracias totales.